Milagros por $1, dijo la pobre niña negra. El millonario se rió, hasta que ocurrió un verdadero milagro. El sol calentaba el pavimento agrietado y el ruido de la ciudad rodaba como una ola interminable. Bocinas sonando, pasos apresurados, conversaciones que se derramaban en el aire. En medio de todo, se encontraba un pequeño puesto de madera, desigual y gastado, con letras temblorosas que decían: «Milagros por $1». Detrás del puesto estaba sentada una niña, no mayor de 8 años. Su vestido de tonos pastel desvaídos, alguna vez blanco con suaves rayas de color, había sido lavado tantas veces que la tela era delgada. Sus trenzas eran pulcras pero sencillas, atadas con pequeñas gomas elásticas. Sus manos descansaban sobre el mostrador, con sus pequeños dedos entrelazados. Sus ojos oscuros examinaban a la gente que pasaba a toda prisa. La mayoría nunca la miraba. Algunos sonreían con desdén, susurrando que era una estafa. Otros se reían abiertamente, negando con la cabeza ante lo absurdo de una niña que afirmaba vender milagros por $1. Pero ella nunca se inmutó. Se sentaba allí en silencio, con los hombros rectos, como si esperara a alguien que pudiera entender. Ese alguien llegó en la forma de un hombre en una silla de ruedas. Su traje era caro, hecho a medida en un tono de gris que captaba la luz. Sus zapatos negros relucían. Su reloj, una gruesa pieza de oro que gritaba riqueza, destellaba cuando empujaba las ruedas hacia adelante. Se detuvo frente al puesto y se reclinó con una sonrisa divertida. Su voz era aguda, lo suficientemente alta como para que los de alrededor la oyeran. ¿Milagros por $1? Se burló, y su risa resonó. ¿Qué clase de tontería es esta? La niña levantó los ojos hacia él, pero no dijo nada. El hombre no había terminado. Sonrió aún más, disfrutando de la atención de la pequeña multitud que comenzaba a reunirse. «Te diré algo», dijo, con un tono cargado de sarcasmo. «Si puedes curarme, si puedes hacer que me levante y camine de nuevo, te daré $1.000.000». La gente cercana soltó una risita, algunos negando con la cabeza. Pensaban que era cruel, pero entretenido. Un hombre rico burlándose de una pobre niña. ¿Qué podría hacer ella? La niña no sonrió. No bajó la cabeza. Simplemente lo miró, con la mirada firme, su expresión indescifrable. Su voz, cuando llegó, fue suave pero clara. «Un milagro no siempre es lo que usted cree, señor». Algo en la forma en que lo dijo cortó las risas a su alrededor. No era juguetón ni infantil. Era silencioso, pero tenía peso. El tipo de peso que hace que la gente escuche, incluso cuando no quiere hacerlo. El hombre enarcó una ceja. «¿Y qué crees que es un milagro? ¿Un truco de magia? ¿Una oración? $1 de esperanza?» Su tono era burlón, pero un destello de inquietud lo recorrió cuando notó la calma de la niña. No estaba avergonzada. No estaba intimidada. Ni siquiera parpadeaba. La pequeña niña metió lentamente la mano debajo del mostrador. La multitud se inclinó hacia adelante, esperando ver qué sacaría. Una baratija, un juguete, algún truco tonto. En cambio, colocó un único papel doblado sobre el mostrador. Estaba gastado, con los bordes deshilachados. Con sus pequeñas manos, lo deslizó hacia él. Él frunció el ceño y lo recogió. El papel tembló ligeramente en su mano mientras lo desdoblaba. Dentro había palabras escritas con una letra desordenada, letras desiguales presionadas profundamente en la página. «Por favor, Dios, devuélveme a mi mamá. Se enfermó y me dejó. Haré lo que sea. Solo déjala abrazarme una vez más». La sonrisa del hombre vaciló. Su risa se apagó. El ruido de la multitud pareció desvanecerse. Se quedó mirando el papel y por un momento se olvidó de sí mismo. Se le hizo un nudo en la garganta y algo pesado le oprimió el pecho. Volvió a mirar a la niña. Ella lo estaba observando, su rostro aún tranquilo, pero sus ojos brillaban. «Ese fue mi primer milagro», dijo en voz baja.
Pero Dios no respondió, así que empecé a dárselos a otros. Tal vez escuche si no dejo de pedir. El hombre parpadeó con fuerza. Durante años había cargado con su propia amargura, su propio dolor de estar atrapado en una silla mientras el mundo seguía sin él. Lo había ahogado en dinero, en arrogancia, en burlarse de aquellos que esperaban lo que él creía imposible. Y sin embargo, aquí estaba una niña sin nada, sin madre, sin riqueza, sin razón para creer, y aún así, seguía pidiendo milagros. La multitud se movió inquieta. Algunas personas apartaron la mirada, avergonzadas por haberse reído antes. El hombre intentó aferrarse a su orgullo, pero algo dentro de él se quebró. Agarró la carta, con los nudillos pálidos, y por primera vez en años, sus ojos ardieron con lágrimas que no pudo contener. La niña susurró entonces, lo suficientemente alto para que él la oyera. A veces, Señor, el milagro no es caminar. A veces, es volver a ponerse de pie, por dentro. La carta temblaba en la mano del hombre. Quería volver a reír, descartarlo como los garabatos de una niña, pero no pudo. Las palabras talladas en ese papel habían calado hondo, abriendo heridas que creía haber sellado hacía mucho tiempo. Sentía el pecho apretado, la garganta en carne viva, y aunque intentó calmar su respiración, algo dentro de él se negaba a ser silenciado. La niña se sentó en silencio, con sus pequeñas manos cruzadas sobre el mostrador. No lo presionó. No exigió nada. Simplemente dejó que el silencio pesara entre ellos, como si ya supiera que él estaba librando una batalla que había mantenido oculta durante años. Finalmente, la voz del hombre se quebró, entrecortada. ¿Tú? ¿Crees que esto es un milagro? ¿Una carta? ¿Una oración que nadie respondió? Sus ojos brillaban mientras la miraba fijamente, como si estuviera desesperado porque ella le dijera que todo era una tontería para poder retirarse de nuevo a su armadura de orgullo. La niña inclinó ligeramente la cabeza. Creo que el milagro es que todavía estoy aquí, dijo en voz baja. Que incluso cuando perdí a mi mamá, no dejé de pedir, no dejé de creer. Si me rindiera, no me quedaría nada, pero si sigo adelante, tal vez alguien más consiga el milagro que yo no pude. Sus palabras lo atravesaron como un cristal. Pensó en su propia historia, cómo solía correr, cómo solía bailar, cómo solía vivir sin límites hasta que el accidente se lo robó todo. Desde entonces, no había rezado, no había tenido esperanza, se había convencido de que era más fácil burlarse que creer, más fácil despreciar a los débiles que admitir su propia desesperación. Y aquí estaba una niña con nada más que pérdidas, que aún llevaba una esperanza lo suficientemente fuerte como para compartirla con extraños. Bajó la mirada, observando sus manos que se aferraban a los reposabrazos de su silla de ruedas. Sus nudillos estaban blancos, su respiración agitada. Por primera vez en años, las lágrimas rodaron por su rostro. No lágrimas de ira, ni siquiera de lástima. Lágrimas de dolor, crudas e incontenibles. Lloró por el hombre que solía ser. Lloró por la arrogancia que lo había mantenido encadenado incluso más que sus piernas. Y lloró porque una niña le había recordado que estar roto no era el final. La expresión de la niña no cambió. No se regodeó, no sonrió triunfante. Simplemente lo observó. Sus grandes ojos marrones firmes y tristes, como si hubiera visto esto muchas veces antes. Lentamente, empujó un pequeño frasco hacia él sobre el mostrador. Dentro había algunos billetes arrugados y monedas. Los milagros que los extraños habían pagado. «No me debe 1.000.000», susurró ella. «Solo $1, eso es todo». Sus manos temblaron mientras buscaba su cartera. Para un hombre que había gastado millones sin pensarlo, sacar un solo billete nunca se había sentido tan pesado. Lo colocó en el frasco, con los dedos temblorosos, y sus lágrimas gotearon sobre el mostrador. Cuando volvió a mirarla, algo dentro de él había cambiado. Su orgullo se había ido. Su arrogancia estaba rota. Lo que quedaba era crudo,
frágil y extrañamente libre. No sé si volveré a caminar, dijo con la voz quebrada, pero hoy me diste algo que pensé que había perdido para siempre. La niña parpadeó. Esperanza, susurró él. La multitud a su alrededor se había quedado en completo silencio. Algunos lloraban en voz baja, otros abrazaban a sus hijos con más fuerza. En esa ruidosa calle de la ciudad se había hecho un silencio, como si todos tuvieran miedo de romper el frágil peso de lo que acababa de ocurrir. El hombre retrocedió lentamente en su silla, agarrando las manijas con manos que se sentían extrañamente ligeras. Sus piernas permanecían inmóviles, pero por dentro, por primera vez en años, sintió como si se hubiera puesto de pie, no físicamente, sino de la manera que más importaba. Volvió a mirar a la niña una última vez. «Dijiste que los milagros no siempre son lo que pensamos», murmuró. «Quizás tengas razón. Quizás el milagro es simplemente que te recuerden que debes volver a creer». La niña asintió levemente, su rostro indescifrable pero sus ojos brillantes. No le prometió nada más. No le ofreció falsas esperanzas. Simplemente se quedó allí, una niña detrás de un puesto de madera, continuando su silenciosa lucha por seguir pidiendo milagros en un mundo que le había dado todas las razones para detenerse. Y mientras el hombre se alejaba, secándose la cara con el dorso de la mano, llevaba consigo algo que ningún médico, ni dinero, ni éxito habían podido darle. No una cura para sus piernas, sino una cura para su alma. La multitud comenzó a dispersarse, algunos dejando dinero en el frasco, otros tocando suavemente el hombro de la niña al pasar. Pero ella permaneció inmóvil, con las manos cruzadas una vez más, esperando a la siguiente persona que pudiera venir. No por trucos, no por juegos, sino por el tipo de milagro que solo una niña rota que se negaba a dejar de creer podía ofrecer. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un pulgar arriba y pulsar el botón de suscripción para más relatos emotivos, dramáticos e inesperados. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta saber de todos ustedes. Hasta la próxima, sed amables, mantened la curiosidad y seguid mirando.